Bueno, estamos en conversación con Lorena, militante del Impulso Socialista en Colombia. Hola Lore, ¿cómo andás? Hola chicas, ¿todo muy bien? Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio para poder seguir pensando y dialogando para quienes no saben qué es lo que está sucediendo en nuestro territorio latinoamericano. Hace ya más de un mes que en Colombia está en paro nacional. Así que, Lore, capaz lo primero que queríamos como preguntarte es, ¿cómo le contarías a alguien que tal vez no sabe qué es lo que está sucediendo allí en Colombia, qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que lo primero es decir que Colombia se suma a las dinámicas de estallidos sociales que ha venido desarrollándose en Latinoamérica, ¿no? Nosotros empezamos a ver un estallido en Ecuador que fue contra el aumento de la nafta y en contra del gobierno de Lenín Moreno en su momento, y luego vimos estallidos en Chile, que creo que es uno de los más prolongados contra el régimen pinochetista y contra Piñera. Y Colombia se suma a esas dinámicas porque hace parte también de una crisis económica mundial donde se impone de alguna manera por parte de todos los gobiernos alguna forma de ajuste para que la crisis lo paguen los trabajadores, las mujeres, los sectores populares. Y en ese sentido, bueno, en Colombia nosotros ya habíamos iniciado un proceso que fue el 21 de noviembre del 2019, que fue como un Colombia despertó, un poquito después de lo que pasa en Ecuador, y fue como la primera movilización más grande en los últimos 40 años. Nosotros habíamos tenido el último paro nacional o el último gran paro cívico nacional en 1977. Y la movilización enorme del 21 de noviembre del 2019 como que eh, fue una muestra de nuevo de una inconformidad muy fuerte y que tenía que ver con la lucha contra el paquetazo, que el paquetazo son estas medidas de ajuste impuestas también por el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, que son estos organismos financieros que hacen que hoy Colombia tenga una deuda del 144% del Producto Interno Bruto y que el 56% de todo su presupuesto general de la nación se dedique al pago de la deuda. Entonces, el FMI estuvo en febrero de este año visitando al gobierno de Duque y aconsejó llevar adelante una reforma tributaria. A las semanas, el partido de gobierno y el gobierno crearon la propuesta de reforma tributaria. Y esto fue lo que volvió a calentar los motores, porque un poco el 21 de noviembre del 2019 fue esta enorme movilización contra el paquetazo en rechazo de la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma pensional o jubilatoria. Y se habían frenado como el avance de estas reformas. Luego viene la pandemia, baja bastante la movilización, eh, vuelve y renace un poco por una situación de represión, un asesinato de la policía a un joven abogado, Ordóñez, que lleva también una pequeña rebelión de una noche en Bogotá, donde la policía usa armas de fuego contra los y las manifestantes, asesinando a 9 personas. Y luego ocurre esto, que fue la propuesta de Iván Duque de llevar adelante la reforma tributaria. Eso fue como la gota que rebosó la copa, digamos. Ya veníamos de una lucha bastante grande en contra del paquetazo, pero también en contra de la represión y el asesinato sistemático a líderes y lideresas sociales. Entonces, bueno, esta gota que rebasa la copa, que es la reforma tributaria, genera este estallido a partir del 28 de abril, ¿no?
un estallido que le permite de alguna manera a todos estos sectores que se venían organizando, movilizándose desde el 2019, reencontrarse y empezarse a pensar nuevas formas de organización en la calle con los sectores populares, y es la juventud centralmente quien está en la cabeza de estas enormes movilizaciones. Creo que algo importante para caracterizar y para entender bien qué carajos está pasando en Colombia con la represión, porque creo que es la represión más retardataria y sanguinaria de toda, digamos, de todo el continente, y tiene que ver con nosotros, por lo menos, cómo caracterizamos el régimen acá en Colombia. Desde Impulso Socialista, desde la Liga Internacional Socialista, incluso muchas fuerzas políticas de izquierda en Colombia planteamos que es un Estado autoritario de ultraderecha, eh, y que es un Estado sostenido por el narcotráfico y el paramilitarismo como principal arma para poder acallar y controlar al movimiento de masas. Entonces, nosotros somos un país en una guerra civil interna hace 50 años, o sea, somos el único país de América del Sur que mantiene una guerra civil interna. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado ha tomado medidas para atacar vía guerra civil las formas de organización social bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo y contra las guerrillas. Entonces, creo que con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el primer gobierno se instauró el Plan Colombia, y este Plan Colombia pues impuso 8 bases militares yanquis en Colombia, entrenamiento sistemático y permanente de fuerzas israelíes y de Estados Unidos al ejército y la policía colombiana. Y desde antes del primer gobierno de Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, se crea la doctrina militar contrainsurgente. O sea, en Colombia es el único país de América Latina, perdón, respiro un poquito, ahí va. Es el único país de América Latina donde la policía no es una policía civil, es una policía de guerra, y no está separada del Ministerio de Defensa, es decir, no está separada del ejército. La policía es dirigida por el ejército, literalmente. Entonces, esto hace que la intervención de la policía, más sumado al financiamiento y el entrenamiento permanente, sea una policía mucho más represiva, incluso mucho más peligrosa que los pacos en Chile, a pesar de que Chile mantiene de alguna manera el régimen pinochetista hoy en decadencia gracias a la lucha del pueblo chileno. Pero en Colombia sí, esta doctrina militar contrainsurgente también creo que algo importante es señalar que no solamente interviene en las instituciones de las fuerzas militares, sino que además es la base constructora del paramilitarismo, que el paramilitarismo es también esta fuerza, como bien lo dice su palabra, que paralelea al Estado, a las fuerzas militares, y toma asuntos de control público y cívico a partir de una intervención muy violenta contra la gente en los territorios. Entonces, sí, yo muchas veces le digo a la gente como una película de Saw jamás explicaría lo violento que puede llegar a ser la guerra en Colombia, digamos. Entonces, bueno, en esa medida creo que es importante ver este proceso aunado a un Estado que tiene estas características, ¿no? Que es autoritario, de ultraderecha, que tiene una base en el narcotráfico y en una lumpenización misma de esta burguesía, que es muy dependiente económicamente al financiamiento militar estadounidense,
y que la guerra, o sea, la guerra civil es lo que es el arma central de los gobiernos y centralmente el régimen uribista para someter. Eh, Hoy en día, pues bueno, sigue siendo una herramienta, es la última herramienta que le queda porque en estos 28, en este mes de lucha que surge el 28 de abril, no hemos dejado gobernar por suerte a Duque y hemos derrotado todas las reformas, no solamente la reforma tributaria, sino la reforma a la salud, que era más privatización del sector de la salud. No ha podido pasar ningún proyecto, o sea, no ha podido gobernar absolutamente nada porque el país está prendido fuego y Cali es como el centro de lucha y de organización y de resistencia. Así que bueno, eh, les podría comentar hasta ahí como en general esta caracterización pues muy a vuelo de pájaro, ¿no? Estuvimos también viendo que el 14 de mayo, allá, si bien todos los días ustedes se encontraron en la calle, en particular el 14 de mayo, se encontraron para manifestarse en contra de la violencia sexual hacia las mujeres por parte de los policías. Y en su momento, cuando hicimos el programa sobre el 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, intentamos hacer esa particularidad y esa especificidad que tienen los terrorismos de estados frente a los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. ¿Cómo ves esa situación en Colombia? Bueno, como les decía, Colombia es un país en guerra civil interna hace 50 años y bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, el Estado ha impuesto estas formas de terrorismo de Estado para sostener el régimen, ¿no? Que hoy existe. Ahora, esta forma de guerra civil se expresa en los territorios de una forma muy brutal. O sea, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales tiene que ver con esta imposición de, de las fuerzas paramilitares y militares que entran a los territorios para imponer el orden que requiere hoy el régimen. Ahora, digamos que es importante ver cómo ha habido un avance del proceso de despojo de tierras en Colombia. Colombia es el segundo país con más desplazamiento interno. Existe la categoría de desplazado por la violencia, o sea, existen programas, políticas públicas para atender el desplazamiento forzado. Ahora esto ocurre y se profundiza más en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando casi que se legaliza y hablan abiertamente, impunemente líderes paramilitares y donde las masacres empiezan a ser mucho más fuertes en muchos territorios del país, que ustedes ven el proceso histórico de cómo fue la intervención de los grupos paramilitares en esos territorios y posteriormente terminó habiendo fracking o monocultivo o una extensión mayor de tierras para terratenientes y capitalistas agrarios. Entonces hubo un proceso de despojo de tierras a partir del uso del paramilitarismo como arma fundamental para desplazar las comunidades y avanzar. Ahora, ¿cómo logras que comunidades enteras de miles de personas se desplacen de sus territorios? Generando terror. Y ese terror eh, está muy organizado también, no solamente en el asesinato sistemático, sino también en formas de tortura que se expresan mucho sobre las mujeres y los cuerpos feminizados. Y una de las consignas que nosotras y nosotros tenemos, por lo menos desde la perspectiva feminista, es nuestros cuerpos no son botín de guerra. Esa es una de las consignas más fuertes porque efectivamente
en medio del desarrollo de esta guerra civil interna, somos las mujeres e incluso a las disidencias sexuales y los cuerpos feminizados quienes somos la principal herramienta de infringir terror, ¿no? Por medio de la violación, la tortura, eh, los empalamientos, que si ustedes leen crónicas del proceso de justicia y paz del paramilitarismo, que son crónicas que se hicieron después de una falsa desmovilización de grupos paramilitares, digamos que los relatos son muy crudos y donde el cuerpo de la mujer está visto como esta herramienta de botín de guerra por parte de estos grupos, no solamente grupos paramilitares, sino también el ejército y fuerzas policiales para poder generar terror y obligar al desplazamiento. Entonces, son tácticas combinadas de terror donde la violencia sexual es arma fundamental para ellos. Eh, los paramilitares también en muchos territorios del país, hay uno que le decían el taladro, porque sometía a, sexualmente a niñas menores de edad, casi que en masa, solo para él, digamos, en territorios donde tenía control paramilitar, este sujeto ordenaba a separar las niñas de sus familias y llevárselas a las bases paramilitares, digamos, como una forma de mostrar poder desde una perspectiva feudal, terrateniente, eh, sumamente patriarcal, porque es base fundamental también del paramilitarismo, estas formas arcaicas, reaccionarias de, de organizar el poder y sobre todo organizar la guerra. Entonces, creo que una consigna que es muy particular de Colombia referente a las formas de violencia de género que existen en América Latina es esto, o sea, una consigna como nuestros cuerpos no son botín de guerra. Y en este periodo de estallido, eh, que es un estallido donde la juventud es quien está a la cabeza y donde las mujeres cumplimos un papel, porque yo creo que en Colombia esta cuarta ola feminista se está expresando cada vez más en medio de esta lucha de clases, en medio de este estallido. Y, y vuelve y se repite lo que ya históricamente por este contexto de guerra ya se visibilizaba. El problema es que se visibilizaba sobre todo en los campos, en las regiones. Nunca habíamos visto hacía mucho tiempo que en las zonas urbanas el ejército y la policía actuara con métodos de guerra civil. Eso era como en el campo, como en los territorios, en las zonas rurales. Hoy estamos viendo que la única forma que tienen es usar esos métodos de guerra civil en las ciudades y claramente sus tácticas de infligir terror siguen siendo las mismas, las que usan para las mujeres rurales que las que usan para las jóvenes que nos estamos organizando hoy para dar una pelea en las calles en las ciudades. Entonces, estas formas son. Creo que el caso de Allison fue el caso como más icónico, que bien lo decía Juli, que es una chica de 17 años, hija de un policía que fue violentada sexualmente. Al otro día eh, decide quitarse la vida, ya está la confirmación de que justamente fue un suicidio. Y ella advierte en redes sociales lo que a ella le estaba sucediendo cuando fue apresada, ¿no? Eh, Y es lo que ocurre cotidianamente en la represión, o sea, en el movimiento estudiantil tuvimos diferentes casos previo al estallido que hubo un paro de 2 años, casi 2 años del movimiento estudiantil, casos donde encerraban jóvenes en las tanquetas y ocurrían o violaciones o
o diferentes formas de violencia sexual sobre ellas. Eh, También hechos como que la policía en las comisarías, que acá se llaman CAIS, encierran a mujeres, las violan y luego las sacan y de estos lugares porque son como casi lugares de tortura, digamos. Y es el método, o sea, es el método y la táctica casi de guerra civil que usan donde los cuerpos de las mujeres, donde sí, las mujeres y los cuerpos feminizados son botín de guerra constante. Ya se han presentado, según los últimos datos de las organizaciones de derechos humanos, más de 22 violaciones o agresiones sexuales contra mujeres dentro del paro cívico que se está llevando adelante durante un mes, ¿no? En un mes, 22 casos, más 46 muertes, eh, que eso son datos que les puedo decir, son datos recolectados, pero que incluso las cifras pueden ser mucho mayores porque se están encontrando cuerpos en los ríos, cuerpos decapitados. Entonces, es posible que esos datos sean mucho mayores. La ONG Temblores creo que es como la que más ha hecho una sistematicidad de los datos. Pero sí creo que como para concluir, em, la consigna del ni una de menos para nosotras se acompaña de nuestros cuerpos no son botín de guerra. Bueno, qué terrible lo que está sucediendo también eh, no me acuerdo ya en qué programa hablábamos de un libro que se llama La potencia feminista de Verónica Gago, que la autora lo que hace es ir haciendo esta relación que hay de extractivismo en los cuerpos de las mujeres, pero también en los territorios y cómo al fin y al cabo se van borrando las fronteras de lo individual porque porque es eso, porque se meten con el cuerpo de las mujeres, se meten con nuestros territorios, todo es plan para poder seguir saqueando y poder seguir usando nuestros recursos y nuestra fuerza vital. Así que desde acá toda la solidaridad con el pueblo colombiano, los tenemos presentes. Eh, y bueno, y también que frente a todas estas cuestiones que están sucediendo, también hay organización, ¿no? Hay organización cultural también. Ustedes están participando de varias intervenciones y movidas culturales para visibilizar lo que está pasando allá. No sé si nos querés contar un poco de cómo están encarando la lucha. Sí, bueno, pues hubo un periodo como de un estallido muy espontáneo, donde la gente salió a las calles, se tomó las calles y a medida que iba pasando el tiempo, para poder resistir la represión que vimos hoy, implica poder organizarse, ¿no? Entonces surgen desde abajo las asambleas populares que no son enormes hoy, o sea, como que no se refleja esto de que la movilización es grande y por tanto las asambleas también. Pero un poco sí, las asambleas han permitido discutir y profundizar sobre cuáles son los reclamos específicos del pueblo colombiano en sus territorios, porque las asambleas populares se hacen desde los barrios, se hacen desde las ciudades, desde las regiones. Y hoy, el 6, 7 y 8 de junio, vamos a hacer la Asamblea Nacional Popular, donde irán compañeros y compañeras de todo el país para discutir cómo seguir, ¿no? Hay una fuerte tendencia a descomprimir la pelea, a descomprimir la lucha en las calles, porque sí hay un desgaste, o sea, casi que el cuerpito ya no nos da, yo creo que yo me enfermé porque ya estaba, eh,
y nos enfermamos varios de nuestros compañeros porque es estar todos los días en la calle, mantener, resistir, ir discutiendo, reunión, movilización, organización cultural, la. Entonces implica un nivel de intensidad bastante alta, pero sí hay una intención de las direcciones, que son direcciones no reconocidas por el pueblo. Está el Comité Nacional de Paro, que está principalmente compuesto, y lo digo así, por la burocracia sindical, varones, todos, solo participa en ese Comité Nacional de Paro una mujer, que es Jennifer Pedraza, como representante del movimiento estudiantil, y ella no fue elegida por el movimiento estudiantil. De hecho, hay un fuerte rechazo por parte de los estudiantes que duraron 2 años en paro, en pensar que ella sea la representante, y por otro lado son todos varones los que están sentados en esa mesa de negociación cuando el pueblo nunca los eligió y cuando la gente no está de acuerdo con negociar con el genocida, o sea, con el tipo que saca civiles a la calle con armas para dispararle a los jóvenes y asesinarlos. Entonces, hay un fuerte rechazo de quienes estamos en las calles de que este sector se siente a negociar con el gobierno sin aval de nadie, y por eso la necesidad de construir estas asambleas populares para que las cosas se resuelvan desde abajo. Pero también hay una fuerte presión para ir a las elecciones. Las elecciones van a ser en 2022 y ya sacaron sectores la consigna de, bueno, esto se resuelve en las urnas. Y un poco nuestra posición como impulso socialista y demás es que el gobierno debió caer antes. O sea, el gobierno es un cadáver que lo está sosteniendo la burocracia sindical y los falsos partidos alternativos, y que no cae porque efectivamente quieren canalizarlo todo vía institucional. Así que bueno, queda este reto de ver cómo sale esta Asamblea Nacional Popular, que es el 6, 7 y 8 de junio, y ver cómo se mantiene y se canaliza la lucha, porque sí es cierto que también es muy difícil resistir por más tiempo. O sea, es difícil que la dirección del Comité Nacional de Paro se siente a negociar, casi que entregue el paro, y nosotros, los jóvenes y los sectores populares del movimiento indígena y campesino que queremos sostener el paro, lo sostengan, pero con esa situación, digamos. Y por otro lado, el movimiento feminista, creo que desde el 21 de noviembre tomó un impulso muy importante. Antes no se hacían asambleas por territorio, y hoy estamos viendo que surgen asambleas de mujeres y disidencias en diferentes partes del país, y donde los reclamos del movimiento de mujeres y disidencias sexuales está dentro del pliego de peticiones, está dentro del programa de lucha que queremos abordar, y donde queremos tratar, digamos, 4 puntos importantes. El primero es justamente la represión a las mujeres y los cuerpos feminizados como parte, justamente, no solamente en el marco de este paro nacional, sino como ha sido históricamente un arma contra el pueblo. Y en ese sentido, creo que nosotras, con el caso de Allison, levantamos la bandera porque a los 4 policías los suspendieron, pero no existe cárcel preventiva para quienes hayan cometido delitos sexuales en el marco de la represión actual o en el marco de la guerra civil interna, digamos. Y no existe cárcel preventiva. O sea, hoy la familia de Allison es la que tiene que esconderse porque los 4 sospechosos igual están libres, separados de la institución, pero no, o sea, eso no es justicia. Y nosotras creemos que se necesita cárcel preventiva contra femicidas, violadores y contra los perpetradores de este tipo de represión en el marco de la situación actual, y que no va a haber justicia hasta no garantizar que haya prisión preventiva y luego juicio y castigo con perpetua, porque tiene que haber perpetua contra los violadores y genocidas y femicidas en el marco
de esta lucha, o si no quedarían impunes todos este tipo de delitos. La otra bandera que ha levantado con fuerza el movimiento feminista es la Emergencia Nacional por Violencias de Género, que en un inicio se llamó Emergencia Nacional por Feminicidios, pero entendiendo que para llegar al feminicidio existe una cantidad de violencias que llevan a, lo cambiamos y le dimos un contenido, ¿no? O sea, una de las reivindicaciones ya es urgente que se declare emergencia nacional por violencias de género, que haya un aumento de presupuesto para la ley contra la violencia de género, que la ley Rosa Elvira Celi, que fue un femicidio muy icónico y que generó mucha lucha en Colombia, y luego la necesidad de refugios ya en un país donde no existen refugios para mujeres para evitar y detener la violencia de género. Eh, el otro punto es por la despenalización total del aborto. En Colombia es legal en 3 causales, pero sigue estando en el Código Penal. Y nosotras desde el 2006 que logramos la sentencia C355, pues logramos esta legalización con mucha lucha y organización también, pero la despenalización sigue siendo un elemento fundamental porque gracias a la penalización del aborto casi que no se garantiza totalmente el acceso a las 3 causales, ¿no? Donde una de esas causales se afecta a la salud integral de las mujeres bajo la categoría, digamos, usada con la OMS, pero la penalización implica que hayan muchas más barreras para acceder al aborto legal, seguro y gratuito. Y por otro lado, bueno, la ESI, en Colombia no existe una ley de educación sexual integral con perspectiva de género, que sería un avance poderla luchar y avanzar. Y por último, y con menos peso, digamos, en el movimiento feminista está la separación de la iglesia y el Estado, pero esas son como consignas que ha venido levantando con fuerza el movimiento feminista, que se expresan en las asambleas populares y que se están llevando a asambleas populares de mujeres y disidencias en todo el país. Así que bueno, nosotras estamos en la primera línea literal, ya hay una primera línea de madres y de mujeres en diferentes partes del país enfrentando la represión. Así que eso les podría contar como estas formas de organización. Bueno, Lore, acá nos quedamos, cada vez que nosotras invitamos a conversar, a dialogar con voces que hoy consideramos necesarias, siempre nos quedamos un poco reflexivas y en silencio y pensando en estrategias también para seguir armando redes y estar como siguiendo de cerca, ¿no? Esta situación que les está tocando al pueblo colombiano, que también hay que estar mirando de cerquita porque esas políticas, digamos, de terrorismo de Estado están relacionadas también con una situación del avance de la derecha que estamos, nada, como entendiendo que son parte de todo el proceso de América Latina y del Caribe, así que bueno, te agradecemos muchísimo este diálogo con nosotras y bueno, esperamos que la organización y que las resistencias se sigan construyendo y que también nosotros podamos ir acompañando de alguna manera acá en este humilde espacio, un espacio radial, ¿no? Así que muchas gracias.